ciego escuchó que Jesús iba allí, camino a Jericó, lo salió a recibir, le gritaba: Señor, ten piedad tú de mí, porque ciego soy yo y no puedo vivir. Cristo le preguntó: ¿qué podré por ti hacer? Y con fe respondió: haz que yo pueda ver. Cristo le preguntó: ¿qué podré por ti hacer? Y con fe respondió: haz que yo pueda ver. Al salir de allí, daba gracias a Dios, porque ya pudo ver, pues Jesús lo sanó. El Señor le mostró su amor y poder, cuando al ciego sanó, permitiéndole ver. Él también lo sacó de otra noche sin luz, pues su pena pagó Cristo allí en la cruz. Él también lo sacó de otra noche sin luz, pues su pena pagó Cristo allí en la cruz. Este mismo Jesús, poderoso de ayer, es el mismo que hoy te dará su poder. Como escrito ya está, todo puede el Señor, como ayer también hoy y por la eternidad. Si tú vienes a Él, salvación tú tendrás. Dale tu corazón, libre y salvo serás. Si tú vienes a Él, salvación tú tendrás. Dale tu corazón, libre y salvo serás. Amén, gloria sea al Señor. Muy buenos días, que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Damos gracias al Señor que nos concede la vida y esta nueva oportunidad. Creo que todos hayan escuchado alguna vez esta hermosa canción. Es muy antigua, pero de mucha bendición, que nos narra casi textualmente el pasaje de las Escrituras que nos cuenta acerca del encuentro de Jesús con este hombre ciego. Y hoy he titulado en esta mañana esta pequeña reflexión: ciego vidente. El ciego vidente. Pareciera mostrar una gran contradicción, ¿verdad? Este título, cuando hablamos de un ciego que puede ver. Pero realmente lo que aprecio yo aquí en esta historia de Jesús con Bartimeo es que Bartimeo fue un hombre ciego que podía ver. Vamos a leer aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Marcos 10, 46 al 52. Llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una considerable muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al oír que era Jesús, el Nazareno comenzó a gritar y a decir: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí.
Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Llaman al ciego y le dicen: ánimo, levántate, te llama. Él arrojó de sí su manto, dio un salto y se fue hacia Jesús. Y Jesús, dirigiéndole la palabra, dijo: ¿qué deseas que haga por ti? El ciego le dijo: Raboni, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Enseguida recobró la vista y le seguía por el camino. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Qué pasaje tan hermoso de las Sagradas Escrituras. Sin dudas, uno de los más lindos, que hace referencia al encuentro de alguien con Jesús. Y tenemos una gran lección que aprender de este pasaje de las Escrituras. Tenemos que decir que la ciudad de Jericó, donde supuestamente Jesús salía, en otro pasaje aparece como que Jesús estaba entrando. Pero no hay ninguna contradicción, puesto que en realidad existían dos ciudades de Jericó: la antigua, que se había destruido, que se edificó de nuevo, y la nueva Jericó, construida por Herodes el Grande. Depende del punto de referencia del evangelista, pero en definitiva eso no es de gran importancia para nosotros. Si iba saliendo o entrando de Jericó, probablemente se estaba acercando a Jerusalén, como parece indicarnos el evangelista Lucas. Lo que es interesante aquí es que esta ciudad, el nombre de la ciudad, Jericó, nos da como una impresión de un lugar tremendamente ideal para vivir y para estar cerca de Dios, porque la ciudad de Jericó significa, Jericó, lugar de fragancia. Y había en esta ciudad una escuela de profetas, o sea, era sede de una escuela de profetas, un lugar donde se estudiaba la Torá, donde probablemente había muchas personas con visión espiritual y todo lo que se quiere relacionado al asunto de la fe judía. Era la ciudad más importante de Judea, después de Jerusalén, por supuesto, y estaba situada a unos 30 kilómetros de Jerusalén. En esta ciudad importante, con un gran nombre y un prestigio, tener en ella una escuela de profetas, había un hombre que era un mendigo y que era ciego, Bartimeo, lo que significa hijo de Timeo. La palabra hebrea Bar es hijo. Bartimeo era hijo de Timeo. Y este hombre, en medio de una ciudad de agradable fragancia, de una ciudad donde existía una escuela de profetas, había un hombre en las calles, ciego y mendigo. Hermanos, realmente uno lo dice fácil, pero estar viviendo en las calles, mendigando y además ser un ciego, no era nada alentador. El ser ciego era en aquel entonces considerado un castigo de Dios, por lo que la gente, al mirar a Bartimeo por las calles, quizás murmuraban, estos mismos que estudiaban en la escuela de profetas, que hubieran pensado, ¿no? Mira, este hombre por algo está así, por algo es ciego, porque es un castigo divino que ha venido sobre su vida. Y además vivía de la mendicidad, ese estaba en desventaja completamente. La situación de Bartimeo no pudo haber sido peor, si lo vamos a considerar de acuerdo a su condición de mendigo y ciego. Sin embargo,
algo iba a suceder en la vida de este hombre, que cambiaría su suerte para siempre. Dice la Escritura que estaba saliendo Jesús de la ciudad de Jericó, según el versículo 46, o llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una considerable muchedumbre, el hijo de Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Estaba pues mendigando, ¿verdad? Y dice la Escritura que él escuchó que era Jesús el Nazareno, el que iba pasando por allí. Por lo que la fama de Jesús en este momento y de su ministerio ya había trascendido lo suficiente como para ser conocido. Y en este caso, pues Bartimeo había escuchado hablar de aquel rabino itinerante que iba predicando el evangelio por todas las ciudades de Israel. Jesús era popular, definitivamente, ya para este entonces. Pero hay algo que es llamativo aquí y que nos sorprende, y es que no todos los que habían visto a Jesús y habían escuchado hablar de él, lo habían reconocido como el Mesías, al menos públicamente. Estos muchos que tenían la facultad de ver físicamente no tenían la vista espiritual para reconocer en Jesús al Mesías, al Hijo de Dios. Un gran contraste que se puede apreciar aquí entre toda esta gente que podían ver y Bartimeo, que era ciego y estaba privado de la facultad de la vista. Pero cuando Bartimeo escucha que Jesús está pasando por ahí, empieza a gritar. No a llamar simplemente con una voz tenue o una voz firme y fuerte, sino gritando, dando gritos. Empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y ese grito tuvo que haber causado una gran impresión en todos, aún en Jesús mismo, porque Jesús se detuvo ante este clamor. ¿Por qué razón, hermanos? Bartimeo fue la primera persona que llama a Jesús hijo de David, un título mesiánico, así en público, sin ningún temor. Él dijo: aquí está el Mesías de Israel y está pasando por aquí, y yo tengo que encontrarme con él. Por eso es que gritaba desaforadamente: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Con este clamor, usando este título mesiánico, Bartimeo estaba demostrando que él tenía visión espiritual. Estaba ciego físicamente, pero podía ver con sus ojos espirituales. Podía saber quién era Jesús y lo que representaba para él. Bartimeo estaba viendo en el Señor Jesús a su sanador, aquel que podía tener misericordia de él, de compadecerse de él en su condición, y por eso gritaba, y nadie pudo callarlo, aun cuando la multitud inicialmente trató de apagar su voz. Versículo 48, muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más. O sea, lejos de callarse ante aquellos que querían hacerlo callar, él gritaba todavía mucho más. Qué interesante. Un ciego con visión. Un ciego con visión espiritual, que no permitió que estos bomberos apagaran el fuego de su clamor. No hizo caso alguno a aquellas personas que trataron de callarlo. El grito de Bartimeo fue tan intenso, tan conmovedor, que Jesús se detuvo
dice la Escritura, Jesús se detuvo y dijo, llámenle, díganle al ciego que venga o tráiganlo, porque el clamor sincero y que reconoce quién es Jesús hace que el Señor preste atención a aquellos que claman de esa manera. Jesús escuchó el clamor de Bartimeo y se detuvo y lo mandó a llamar. Fue animado entonces ahora de una manera sorprendente, quizás por los mismos que trataron de hacerlo callar. Ahora lo estaban animando. Y decía, mira, el Señor te llama, ¿verdad? Dice que vinieron y le dijeron, ánimo, levántate que te llama. O sea, ten ánimo, te está llamando, el maestro te está llamando. Bueno, las multitudes aparentemente cambiaron de actitud aquí al ver que Jesús se interesó en el ciego. Lo interesante aquí está en que el ciego, dice el versículo 50, arrojó de sí su manto, dio un salto y se fue hacia Jesús. Interesante, amados hermanos. Para un ciego mendigo, el manto, que sin dudas era una posesión valiosa para cualquier persona en aquel contexto, para un hombre ciego y mendigo, definitivamente el manto representaba una valiosa posesión. Lo cubría del agua, del sol, del viento. El manto para un mendigo y ciego era algo que tenía sin dudas un gran valor. Pero en este momento en que Jesús está mandando a llamar a Bartimeo, él lanzó el manto. Quizás el manto en ese momento representó para él un obstáculo para ir deprisa a encontrarse con Jesús. Estuvo dispuesto a desprenderse de su posesión más valiosa con tal de encontrarse con su sanador. Ahora este manto, que era una gran posesión, no era más que un estorbo para llegar a los pies de Cristo y recibir el milagro. Es probable que este manto haya sido el famoso talí que todo judío debía usar como ordenanza del Señor en Números 15, 37 al 41. Bartimeo era un judío y tenía la fe en el Mesías de Israel, lo identificó en Jesús, pues es muy probable que el manto haya sido un talí, esa prenda que Dios había mandado a que cada israelita usara y que recordaba la palabra de Dios por esos flecos que colgaban de ellos. De cualquier forma, y si esto fue así, pues con más razón estamos diciendo que Bartimeo está incluso desprendiéndose de una prenda valiosa, no solo porque le cubría del frío, de la lluvia, del sol, sino porque era una vestimenta religiosa ordenada por el Señor y que recordaba la palabra del Señor. De cualquier manera, Bartimeo lo lanza para ir al encuentro de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de David. Para usar esta expresión, reconoce en Jesús al Mesías. Jesús, cuando observa esto y ve que Bartimeo llega a donde está él, le dirige la palabra y le dice, ¿qué deseas que haga por ti? Wow. Como que esta pregunta nos crea un poco de problemas, ¿no? En cuanto a lo que es lógico, lo que es normal. ¿Qué cosa podría querer Bartimeo, el ciego de Jesús? ¿No era evidente que está ciego y que lo que va a pedir es que le abra sus ojos, que recobrar la vista? Bueno, aparentemente esta
pregunta quizás estaba destinada a probar la fe de Bartimeo. No creo que en aquel contexto hubieran las ayudas sociales que hay hoy de parte del gobierno para personas con ciertos impedimentos. O sea, Bartimeo no pudo habérsele ocurrido pedir una pensión o algo así, porque eso no existía, ¿no? Pero es probable que pudo haber pedido alguna otra cosa, algún beneficio, no sé, quizás sí existían bastones o sillitas, qué se sabe. No sabemos qué pudo haber estado en la mente de Bartimeo potencialmente si su fe no le daba para pedir recobrar la vista. Pero Bartimeo estaba muy claro en lo que él quería y fue directo y específico. El ciego le dijo Raboni, una forma cariñosa de llamar a un maestro en aquel entonces, que recobre la vista. O sea, ¿qué otra cosa puedo desear de ti que no sea recobrar la vista? Y ante esta petición específica de Bartimeo, el Señor le dice, vete, tu fe te ha sanado. Bueno, enseguida recobró la vista, dice la Escritura, pero no se fue. Y eso es interesante, hizo una gran lección para aprender en esta mañana. Recibió la vista, pero no se fue. Dice que le seguía por el camino, por lo que este ciego se convirtió en un seguidor de Jesucristo, en un discípulo de Cristo. No solamente estaba interesado en recibir un favor de parte de Dios, sino que demostró su visión espiritual y su gratitud al seguirle ahora en el camino, convirtiéndose en su discípulo. Bueno, contextualizando, tratando de aplicar algunas de estas enseñanzas a nuestra vida, a nuestro mundo, a nuestro contexto, ¿qué podemos decir? Bueno, partiendo desde el inicio que hablamos de la ciudad de Jericó como lugar de fragancia, sede de una escuela de profetas, hoy podemos decir lo mismo. Muchas de nuestras ciudades, yo creo que todas están llenas de templos de diferentes denominaciones. Está llena de gente predicando el Evangelio, o predicando, no necesariamente el Evangelio, pero hay muchas iglesias, hay muchas instituciones religiosas, hay universidades cristianas, hay seminarios, hay youtubers, como hay youtubers hoy. Cada quien tiene su canal y todo el mundo habla de la Biblia y de Dios. Pero ¿cuántos ciegos? ¿Cuántos ciegos no hay en nuestras ciudades que siguen ciegos y mendigando? No necesariamente literalmente hablando, aunque sabemos que hay mendigos también hoy y ciegos, pero lo que llama la atención es que hay mucha gente que no ha escuchado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que no sabe realmente lo que Dios ha provisto en Cristo para ellos, para su salvación. Están ciegos espiritualmente y están habitando en ciudades llenas de iglesias, llenas de palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Que esa palabra de Dios no está abriendo sus ojos. Bueno, una razón puede ser porque no se está predicando verdaderamente la palabra de Dios, y por eso es que no pueden escuchar. Tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo nosotros con tantas iglesias y tantas escuelas y tanta predicación y la gente no se salva. Yo creo que debemos cuestionarnos eso y por lo menos darnos a la tarea de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo tal y como es, sin ninguna mezcla.
Tenemos que llamar a estos ciegos a la luz del Evangelio de Cristo para que puedan ver su verdadera condición espiritual y puedan ver en Dios y en Jesucristo el único camino al cielo. La religión señala el mal, pero fracasa al dar la medicina muchas veces. Debemos ser tan eficaces como Iglesia de Cristo para exponer el mal como para dar la medicina. Hay que aplicar bien la medicina, hay que hablar bien de lo que es el Evangelio de Cristo para el perdón de los pecados y la salvación de las almas. Estos dos ciegos mendigantes, porque en otro pasaje se hace alusión a dos ciegos, como ellos necesitaron, o Bartimeo necesitó escuchar acerca de Jesús, nuestras gentes que están rodeándonos literalmente necesitan escuchar acerca de Jesús. No necesitan tantas cosas, hermanos, tantas historias, tantos cuentos. No necesitan que se les dé falsas esperanzas. No necesitan ser manipulados y engañados. Necesitan que se les hable de Cristo y de su amor. Como dice el himno, dime la historia antigua de Cristo y de su amor. Muchos de ellos están gritando como el ciego: ten misericordia de mí. Quizás algunos no lo llamen hijo de David, no sepan ni quién es Cristo, pero están clamando, hermanos, en su necesidad espiritual, y nosotros tenemos que escucharlos y detenernos como hizo Jesús y compartirles el Evangelio. El Señor sigue llamando hoy al arrepentimiento y a la fe. Él desea abrir los ojos de los ciegos que ven. Sí, hay muchas personas que ven, tienen la vista 20/20, pero no pueden ver porque están ciegos espiritualmente, no pueden ver la verdadera condición de su alma, no pueden ver en Jesús a aquel que les llama a la fe y al arrepentimiento, al discipulado. Hermanos, es necesario que nosotros entendamos esto. Hay personas que mueren espiritualmente porque no son capaces de ver quién es Jesús, y en parte porque no le estamos predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de ellos quizás nunca llegan al conocimiento de Dios, y quizás también Dios demande de nosotros qué hicimos. Es probable que alguno haya escuchado hablar de Jesús. Es probable que a algunos se les haya predicado el Evangelio, pero ni aún así responden, que quizás están muy aferrados a su manto, a aquello que le brinda cierta protección, cierto cuidado, y no quieren renunciar a lo que tienen para venir a una aventura con Jesucristo. Pues a ese tipo de personas quiero decirles que si no renuncian a todo lo que tienen con tal de ganar a Cristo, probablemente nunca lo encuentren. Hay que lanzar el manto, y sea lo que sea que nos esté inmovilizando, impidiendo que nos paremos y vayamos a Jesús. Hay que despojarse de todo para correr livianamente al encuentro con el Señor Jesucristo. Y finalmente, ¿qué pasa en algunos casos que aún recibiendo el don de Dios, el regalo de Dios, de la salvación, equivalente aquí a abrir nuestros ojos ciegos a la verdad del Evangelio? Porque la palabra dice en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo
Ha cegado el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Es decir, ellos están ciegos en su entendimiento y no pueden ver. Pero a veces muchos de los que supuestamente hemos recibido la visión espiritual y hemos sido libertados del poder del pecado y hemos alcanzado la salvación de nuestras vidas, no estamos siguiendo a Jesús en el camino. Parece algo contradictorio, pero es probable. Hay mucha gente que solo quiere recibir el favor de Dios. Bartimeo pudo haber recibido su vista y pudo haberse ido, como Jesús le dijo, pero no lo hizo porque tenía visión espiritual y quería algo más que recibir su vista. Quería convertirse en un discípulo de Cristo. Lo que espera el Señor de cada uno de nosotros que hemos alcanzado su gracia, su favor en Cristo Jesús, es que nos convirtamos en sus seguidores también. ¿Cómo puedo decir que soy cristiano y no sigo a Jesús en el camino? Es decir, no estoy viviendo en obediencia a Él, siguiendo sus mandamientos, sus pisadas. Sería una contradicción y ojalá eso no esté sucediendo. Pero si alguien está en una situación así, no se engañe. Haber hecho una oración supuestamente recibiendo a Jesús como su Señor y Salvador, pero no estar caminando con Él, sería una falacia, una ilusión lo que está viviendo y no una realidad de una salvación. Porque el que ha recibido de Dios su favor en Cristo Jesús se convierte en su discípulo, se convierte en un seguidor del Señor. Ojalá que esta hermosa historia de Bartimeo y su encuentro con el Señor Jesús nos ayude en esta mañana a ser edificados en nuestra fe, a dar gracias a Dios por la visión que Él nos ha dado espiritualmente hablando y pedirle que nos ayude a continuar ahora siguiendo al Señor en este camino que Él ha trazado para nosotros hasta que lleguemos a la vida eterna. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Amados hermanos, gracias por su apoyo en las oraciones. Lamentablemente el papá del señor Rubén, que también se llamaba Rubén, que había pedido oración por él, falleció el día de ayer y solamente expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y oremos por sus hijos, todos los deudos, para que el Señor les fortalezca y les consuele. Por la gracia de Dios, esta persona era cristiana, por lo que nos alegramos en eso. Sigamos intercediendo por las peticiones, hermanos. Recuerden la hermana Mari Padilla, Carlos Menchaca, el hermano de nuestro hermano Félix, que tiene cáncer. Él dice que lo vio mucho mejor ahora. Félix y Irma estuvieron en México y visitaron a Carlos, así que lo vio bastante animado. Sigamos orando, no perdamos nunca las esperanzas de que Dios haga algo. Por Raquel Velázquez, de su completa recuperación. Por Ana Alfaro, a mamá de nuestra hermana Carla. Esta señora ha estado muy malita, con problemas en su vesícula y que no la pueden operar porque está muy débil del corazón, pero aparentemente está expulsando algo de una manguerita que le ponen ahí y esperemos que sean las piedras. Sigamos orando por ella, que el Señor mitigue su dolor, que le ayude. Por Natalie Lepera, la hermana de nuestra hermana Brenda Flores. Por Vivian, la señora de nuestro hermano Antonio Ramón. Y bueno, pues las peticiones de cada uno de nuestros hermanos. Recordemos a Carmen Barrera, por su esposo, por sus hijos. Y oremos los unos por los otros, hermanos. Necesitamos estar
fortalecidos en la oración. Y la Biblia nos manda a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Vamos a orar. Te damos gracias, Todopoderoso Dios, en esta mañana, por el privilegio de estar en tu presencia. Por contar, Señor, con tu atención y con esa voluntad tuya siempre dispuesta para intervenir en nuestras vidas y glorificar tu santo nombre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Seguimos pidiéndote, Señor, por la hermana Mari Padilla, por sus hijas, que tú permitas que ellas puedan ver concretadas todas estas peticiones que tienen delante de ti, que tú permitas, Señor, la venta de la casa y todos los ajustes que ellos necesitan hacer. Padre Santo, guíales y sígueles fortaleciendo y ayudando, Padre amado. Te pedimos también por Carlos Menchaca, Señor, que tú completes la obra de sanidad que has comenzado en él. Tú tienes poder, Señor, para sanarle de todo este cáncer y permitir, Señor, que este hombre pueda ser testigo de tu gloria, de tu poder sanador en su vida. Lo ponemos en tus manos una vez más y confiamos en que tú harás lo mejor, Señor. Te rogamos también por Raquel Velázquez, que su recuperación sea completa y pronta, Señor. Ten misericordia de nuestra hermana y auxíliale en su necesidad. Sé con Ana Alfaro, la mamá de nuestra hermana Carla, Señor. Padre Santo, que podamos ver ese poder tuyo manifestándose en la vida de esta mujer para testimonio, Señor. Escucha nuestra oración, por favor, como hasta aquí lo has hecho, y obra, Señor, en la vida de esta mujer. Ten misericordia de ella. Así, Señor, por la hermana, nuestra hermana Brenda, Natalie, completa también en ella tu obra de sanidad y déjanos saber, Señor, cuánto has obrado en la vida de esta mujer. Gracias te damos, Señor, por escucharnos. Obra en la vida de Vivian. Cuántas veces hemos orado por ella, cuántas veces ha estado a punto de morir y tú has tenido misericordia. Pues continuamos intercediendo por ella para que tú cumplas en su vida tu perfecta voluntad, Señor. Y sobre todas las cosas ella pueda afirmarse en ti, para que esté lista para el encuentro contigo en el momento que tú le llames. Fortalece a mi hermano Antonio Ramón y ayúdale, Señor, para que pueda cuidar de ella de una buena forma, Señor, y que tenga la fuerza y la energía suficiente para hacerlo. Así rogamos por nuestra hermana Carmen Barrera, por su esposo, Señor, que tú le sigas sustentando y ayudando. Padre Santo, sabemos que la situación que vive no es fácil, pero la gracia tuya ha de ser suficiente tanto para él como para nuestra hermana Carmen. Sigue guardando a sus hijos en las misiones que puedan desarrollar, Señor. Guarda sus vidas. Padre, bendice a cada uno de los hermanos de la iglesia, a cada familia en su necesidad, y ayúdanos a ir adelante, Señor, en el ministerio de esta iglesia. Te rogamos por las personas que nos están visitando, Señor, que tú puedas quebrantar sus corazones, que puedan tener un encuentro contigo, Señor amado. Te ruego por la señora Juani y su hija Stephanie. Señor, toca sus corazones. Padre Santo, que ellas puedan tener ese encuentro personal con Jesucristo. Lo mismo pedimos por el señor Rubén, su señora y sus niñas. Padre, permite que puedan seguir asistiendo y puedan tener un encuentro personal con Jesucristo. Gracias, Padre, porque es tu voluntad que todos los hombres se salven, que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos todas estas cosas, con lo más que tú quieras añadir. Amén, Señor, y amén. Gracias por escuchar. Que la paz de Cristo sea con todos ustedes, hermanos. Que tengan un día muy bendecido. Hasta luego.